En realidad me da muchísimo gusto que estés aquí y que puedas dar este espacio para que te puedas compartir, que precisamente el tema del día de hoy tiene que ver con la exposición. Mm. Hablando de, y, me encantaría poder conocer tu experiencia de cómo ha sido para ti la palabra exponerte a ti mismo. Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Desde, digamos, lo que yo recuerdo de mi infancia hasta mi juventud, de ser muy tímido. Y esta timidez me llevaba a la poca posibilidad de poder expresar mis emociones, digamos, las emociones amorosas a los seres queridos, ¿no? Como por ejemplo mi abuela con quien me crié. Pero es a partir del teatro que empiezo como a ampliar, digamos, desarrollar y poder acercarme y poder decirle a mi abuela que la quería. Es a partir del teatro que empecé como a soltarme y podría decirse lograr vencer la timidez. Y de ahí voy a hacer. ¿Por qué digo podría? Porque también en el camino, cuando ya me dediqué a la actuación, me di cuenta que había cosas que no estaban como muy reales desde mi propio carácter, claro, porque tuve un carácter un poco especial que quiere ser muy auténtico, entonces siempre estando en la búsqueda. Mm. Y llegó el clown y también, ¿no? Sentía como que algo me faltaba. Entonces eso me llevó a seguir algún tipo de trabajo fuera del país, también en búsqueda, y coincidí con alguien que trabajaba entre el arte y la terapia. Y eso me abrió mucho los ojos y entendí el porqué de mis frustraciones y mis ansiedades y claro que estaba también actuando en la vida, ¿no? O sea, como que había actuado un personaje para, digamos, no ser el tímido. Entonces ahí empezó todo. ¿Qué fue lo que notaste en ti para darte cuenta que estabas actuando en la vida? La poca posibilidad de sentirme tranquilo, feliz por lo que había estado logrando, había mucho estrés, mucha ansiedad. Mm, Y este rol o este personaje, digamos, más sociable, más carismático, solo se mostraba en algunos momentos, ¿no? No era algo que era como constante. Entonces, por lo mismo dijo, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Entonces, ujú. eh, Creo que no ser tú es como más desgastante y aburrido a veces. Como que las interacciones pueden ser más aburridas, más tediosas. sí, desgastante sobre todo, porque te quita energía queriendo complacer a los demás. Entonces te das cuenta ahí Ujú, que solo estás, digamos, haciendo este rol o este personaje para algunos, para los que te reciben, ¿no? Porque el ujú. problema es cuando empiezan los que no te reciben, como puede ser naturalmente, y uno ya me pasa algo, ¿no? Y en mi caso fue exactamente eso, ¿no? Que me llevó después a buscarme, e intentar algo, profundizar más sobre mí, y eso fue como la puntita del iceberg. La puntita del iceberg. ¿En qué consistía esa puntita del iceberg? Bueno, empezar a mirarme desde qué rol yo quería Ujú, complacer a los demás, principalmente, ¿no? O mm, ser el buenito. Mi maestro Pedro Naranjo me decía, tú quieres ser buenito, ese es el problema, ¿no? Y ujú. entonces ahí, dentro del propio proceso que fui descubriendo en el camino, fue también validar y empezar a aceptar que todos tenemos luces y sombras. Y ser buenito no es un buen negocio para la salud. Esa frase es muy buena. Sí, porque ocultamos cosas para complacer a Ajá. los demás, el mundo mismo, porque vivimos en un condicionamiento, producto de la crianza, producto de querer complacer, primero en casa, después Ujú. al mundo, ¿no? Y eso te lleva pues en un momento ya de grande, eso ya no funciona. Entonces, si tienes alma de buscador, empiezas a buscar a ver cómo salgo de esto, ¿no? Y fue lo que a mí me pasó. Entonces aprendí de que todos tenemos sombras y todos tenemos oscuridad y lo mejor es tratar de aprender de ellas, ¿no? Para poder incluirlas a tu repertorio más espontáneo y más natural sin que esto sea como una forma de agresiva hacia los demás, ¿no? Porque por lo general lo que tenemos oculto y no nos damos cuenta o no queremos aceptarlo, sale como cuchilladas a los demás. Primero a uno, claro, después a los demás. Claro. ¿Y qué era lo que te hacía querer ser buenito o verte como buenito ante el resto?
Yo creo que tiene que ver con historia, ¿no? La historia, yo no me crié con mis padres inicialmente, después fui con la abuela, Ujú, entonces en ese vaivén había mucha desestabilidad para un ujú, niño, para mí, y entonces era como que me creía el cuento de que si yo, que yo era el malo, mm, entonces me empujaba a quererme ser el buenito, digamos, el buenito como de una manera este, brusca, de una manera violenta incluso, y, y nada, y me estaba cortando una parte, aprendí a cortarme una parte importante, ¿no? Porque con ese ser buenito tampoco expresaba lo que realmente me pasaba, como la rabia, enojos y ese tipo de cosas, porque eran castigadas, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que ocultar esta cosa de la rabia, el enojo, fue una de las cosas que más en mi proceso personal tuve que empezar a aceptar y también con eso sacarla de mi organismo, ¿no? No digo que todo sale, ¿no? Porque uno sigue, el proceso nunca acaba, pero sí hay como bastante diferencia entre entender que uno tiene un carácter, en ese caso mi carácter es también así como muy impulsivo y mucho de rabia escondida, entonces Mm. hay que estar siempre como más atento a uno para que esto no hiera a los demás. Pero inicialmente que no hiera a uno, ¿no? Porque cuando uno reprime algo, se lo hace a sí mismo, ¿no? ¿Cuál dirías que es la diferencia entre reprimir y autorregularse? ¿Cómo lo Mm. encontrarías? Bueno, uno reprime, por lo general, reprime inconscientemente, ¿no? Uno dice, no, yo no necesito esto, pero en realidad es porque no se valora como una especie de merecimiento de que la vida también tiene cosas para dar, ¿no? Y también tienes derecho a expresar lo que te pasa, ¿no? Pero uno se lo va quitando. Entonces, y los que lo hacemos o lo hacen conscientemente, yo lo veo más como mi trabajo tiene que ver más con el cuerpo, tiene que ver con la propia respiración, porque hay que reconocer que hay una forma de reprimir, con una forma especial de respiración que es como controlando, que es ahí donde se te mete la rabia de no fluir, y la otra es la respiración más consciente, donde sí puedes hacer que todo fluya, ¿no? Eso, y en todo caso la autorregulación tiene que ver con eso, con esta respiración que te hace transitar, con todos los miedos, pero las emociones o la energía que va fluyendo en el cuerpo, ¿no? Eso me parece que es importante. Y que tú lo viviste, además, ahora que de acuerdo. ¿Cuándo? En el taller que hicimos de Gestalt, ¿no? Ah, sí, sí, Que sí. es un poco eso, ¿no? Que el arte, o sea, si bien yo empecé con el arte y todo el asunto y digo que pareciera que el arte no es bueno, no, el arte sí es bueno, pero hay que tener conciencia para que esto no te atrape y te vuelva, se forme más parte de tu ego que de tu propia sanación. Entonces, en ese camino yo aprendí la forma como llevar el arte para que no sea de esa manera y me atrape los aplausos, te atrape, ¿no? El que te brille, Ajá. el brillo del arte y que más bien te sirva para transitarlo, ¿no? Entonces, entre la terapia gestal, el arte y sobre todo la transición del cuerpo te puede ayudar a autorregular y que eso no sea. Ujú. Una de las cosas más importantes que aprendí en terapia este año ha sido eso, autorregularme y encontrar la forma que tiene Fátima de autorregularse, porque no es para todos la misma cosa. Mm. Y he ido probando diferentes cosas y me he quedado con algunas cosas, como por ejemplo, no sé si has visto esto de boxeo con baile. Mm. Creo que se llama box, sabes que el nombre siempre lo olvido, fighter. Es que en el gimnasio se llama fighter, pero no sé si siempre se llama así. La cosa es que eso es algo que me exige corporalmente a un punto en el que luego quedo blandita. Muy bien dicho, mejor dicho no es. Sí, es que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, qué cosa necesito yo, ¿no? Ajá. Yo creo que poner afuera todo lo que nos pasa es lo mejor. Y lo puedes poner a través del arte, de Ujú. una manera simbólica, que no es directa, poner afuera, igual con el deporte, hay caracteres que necesitan, sí, poner afuera la rabia y el enojo para después no estar peleando afuera con Sí, otros. claro. Y por ejemplo, en mi caso, para mí fue significativo el baile. El La baile. danza, el baile, hasta ahora, era como, a ver, claro que se mete el carácter y quiere ser competitivo, porque yo bailé toda mi vida, incluso concursos, pero siempre me comparaba, ¿no? Entonces ahí estaba el problema, que hacía más para compararme, ¿no? Y recuerdo haber empezado clases de baile en algún momento, pero decía, no, pero yo puedo, porque estas personas no saben, pero no registraba mi incomodidad frente a que habían otros haciendo lo mismo que yo, ¿no?
Ujú. Entonces eso es importante ver también que estos trabajos que uno se va colocando también tiene que tener un tipo de conciencia, ¿no? Y si a ti te funcionó o te funciona el baile con el golpe, está perfecto. Sí. ¿Y cómo es tu experiencia cuando te autorregulas con el baile? Mm. Bueno, yo tengo un carácter que se busca compararse de alguna manera, entonces la idea aquí sería que empezar a transitar todo eso, eso para soltar y entregarme a lo que venga, ¿no? Ahora, hay una cosa, porque es importante también, y para eso es necesario, es importantísimo conocer tu carácter y empezar a trabajar sobre él. El taller de enneagrama es una de las formas como uno puede conocerse y poder darse cuenta que, por ejemplo, eso que decía, que tiene que ver con la competencia, ¿no? Y que a través de esa competencia, en vez de aceptar que estás sintiéndote incómodo, no, esto no sirve, ¿no? O él no sirve, ¿no? Porque tiene una cosa particular de volar cabeza y decir que las otras personas no sirven. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, no le das permiso al ego, entonces te quedas un poquito más, vas transitando la incomodidad y hasta que en un momento ya la cosa fluye. Pero cuando decía de carácter, Mm, también decía de que hay caracteres demasiados que tienen que ver con esta cosa de dejar que todo fluya, ¿no? Volviendo al término, y se usa demasiado y a veces es como muy cliché. Todo fluya, pero hasta el río necesita un cauce para caminar, ¿no? Para andar. Y ujú. eso también tiene que ver como el tema con los niños, ¿no? Que hay entre la permisividad y la rigidez, pero también está el de poner límites. Es como poner un Entonces, equilibrio. eso. Entonces, hay caracteres como el mío, por ejemplo, que no le gusta la estructura, pero sí es necesario Mm. colocarse estructuras para saber por dónde ir. Y en ese caso, a mí, por ejemplo, la danza libre me apasiona. Pero cuando me empiezan a Mm. enseñar pasos y ese tipo de cosas, Ah, ahí es donde empieza mi trabajo, ¿no? ok, ok. Eso. Ya, Entonces, eso es importante, el conocerse, ¿no? El conocer un poco y para sí, saber, a ver, de qué estoy escapando ante las experiencias, ¿no? Que, tienes toda la razón. Yo he ido viendo, por ejemplo, en mi carácter que a mí sí me gusta la estructura y de hecho es como la necesito, necesito mm, estructura. E incluso cuando veíamos el tema del PDA y hacía estos test, salía que la manera de liderarme de la forma más correcta era diciéndome cosas eh, como dándome indicaciones muy claras y precisas. Cuando es más nebuloso, incierto, entro en... entro en una locura total. Y incluso me causa mucha ansiedad, me da mm, muchísima ansiedad eso. Y he estado trabajando, eso es de hecho lo que ahora estoy trabajando, como esta estructura, cómo no debería tampoco afectar o proyectar a la otra persona, porque siento que también la responsabilidad de no proyectar las cosas que tú no puedes resolver a otras personas es parte como de la responsabilidad personal, pero al mismo tiempo también tienes el derecho de sentirlo y también tienes el derecho de expresarlo. Entonces, bueno, tratando de encontrar el equilibrio, es como por ahí. claro. Sí, y también entender que hay caracteres que necesitan el control, ¿no? De las Ujú, situaciones. sí, claro, el Entonces, control. hay que Ujú, ver eso porque, o sea, yo contaba en mi caso esto de que necesito estructura, porque soy muy ¿no? de libre. ujú, ujú, Pero también hay caracteres que se llevan para el exigido control, ¿no? Lo ideal es encontrar la armonía, desidentificarnos de eso, ujú, de que o soy libre, paloma libre, ujú, y que si alguien me pone lineamientos es una jaula, entonces eso ujú. es una idea loca, ¿no? Es una creación cognitiva Una fantasía. que alimenta una pasión, ¿no? Como se habla Ujú, en la escuela de Claudio Naranjo, una fijación. ujú. Entonces también lo contrario, ¿no? Que tú me dices, yo necesito como una estructura y todo, pero también, ¿no? O sea, buscar la armonía en ambas cosas, que no impida hacer, ¿no? Y eso creo que es Exacto. el camino, ¿no? Buscar que no te impida hacer. Sí. Algunas cosas te gustarán más, otras no, pero no te impide también probar otro bocado de otro lado. Sí. ¿Sabes qué me surge aquí con lo que estamos hablando ahora? Lo dionisiaco y lo Mm, apolíneo. sí, claro. ¿Cómo es tu experiencia con eso? Bueno, cuando yo digo que soy paloma libre, también digo que puedo ser muy dionisiaco, ¿no? Yo Ujú, en estos últimos 2 años, ujú, post pandemia, he aprendido a dejar pasar, por eso que digo lo de los límites o de las estructuras,
esta parte apolínea que no la había considerado, porque yo he vivido en un hogar algo represivo, no digo tanto, pero sí había como mensajes muy, muy directos. Entonces, cada vez que había presión de algo, presión me refiero que esto no, prohibición, yo me rebelaba, ¿no? No era de los que bajaban la cabeza. Entonces, mi experiencia hacia lo dionisiaco es darme permiso a esa rebelión libremente y expresarme desde ese lugar, pero ya probé ese bocado, entonces ahora ando más por el lado apolíneo, que es la parte más Ujú. desapegada, menos emocional, de repente más directiva, pero sobre todo más ya mirando como contexto de reflexión sobre, a ver, si yo me voy a un lugar donde todo es libre, me emborracho, ¿no? Y todo el asunto. Ah, pero está bueno eso, pero ¿qué más quieres de eso? O sea, ¿por qué lo haces, no? Sobre todo saber por qué uno hace las cosas, ¿no? Porque a veces dentro de las cosas que hacemos dionisíacas, por llamarlo de una manera, lo hacemos por pura peda, ¿no? Por pura inconsciencia. Y ahí entramos al mundo del hedonismo, droga, sexo y rock and roll. O sea, no hay ningún tipo de real tránsito hacia lo dionisíaco, porque lo dionisíaco no es hacerlo a ciegas, es ser consciente de lo que estás haciendo, es permitirte, darte permiso y vivir lo que no viviste tal vez, o lo que fue castigado, lo que fue reprimido, pero no es no es como que, ok, me gustó esto, me quedé aquí, pero si no eres consciente realmente de tu carácter y saber de que esto puede ser otra forma de conducirte apegada, neurótica, no sirve. Se podría decir que hay cierta cosa polínea en lo dionisíaco cuando se transita de manera consciente, porque esto de, oye, esto es desde la toma de conciencia, desde el yo sé Mm. hasta, pero en la parte apolínea también podría haber algo dionisíaco en eso, como de tengo que tener esta estructura, pero al mismo tiempo entender que sale desde un lugar de más genuino, más desde la plenitud. Sí, partamos de que lo dionisio y lo apolíneo es la misma moneda, solo de diferente, otra cara. Polaridades. Polaridades, Ujú, exactamente. Yo diría que es la polaridad sagrada. Es ujú. una polaridad sagrada que tiene que ver con tu vida, cómo llegaste a este mundo y todo lo que tienes que transitar para encarnar tu humanidad, ¿no? Entonces, si dentro del aplolinio es como el Tao. El símbolo del Tao, esta cosa del redondo de la curva negra y oscura, negra y blanca, y donde el puntito blanco está en lo negro y el puntito que aman un equilibrio. Ujú. Pero, digamos, en la Gestalt tenemos que, y desde la Gestalt podría decirte que vivir las polaridades en los extremos es, es importante para después llegar al vacío fértil, al punto central, que es el punto cero, donde aparece la creatividad, la espontaneidad. Ya no estás identificado con uno ni con el otro. Entonces ahí es donde surge esto de que lo apolíneo y lo dionisiaco pertenecen a lo mismo, ¿no? Como que ahí se une, ahí aparece lo del Tao. Entonces, antes de eso, es simplemente nuestro movimiento de polar, ¿no? Vamos para allá, y posiblemente sin mucha conciencia. Entonces es importante saber que hay que transitar. Ahora, esto ya en el proceso terapéutico, ¿no? Porque uno de chico, a lo más joven es, más polar es y menos, más ciego y te puedes ir a los extremos, hasta herirte o herir a otros. Y ya, digamos, cuando empiezas a hacer un trabajo terapéutico profundo, ya te empiezas a dar cuenta de que eso que pasó, eso que hiciste, tal vez no estaba muy sano para ti, Ujú. pero tampoco es castigarlo porque forma parte de tu proceso de evolución. Mm. ¿Y en qué punto estás tú en tu vida en relación a esto? Bueno, decía que estoy entrando a un proceso más apolíneo de cierta manera, apolíneo en todo sentido, ¿eh? Porque claro, yo hablaba de que necesitaba estructura, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con el autocuidado, tiene que Ujú. ver con la salud, tiene que ver con alimentación. Y bueno, ya se fueron 30 kilos dionisíacos por ahí, no 35 ahora que... Ya, ok. Esa es una forma. Y también la otra que tiene que ver con la intensidad y la sutileza. La intensidad Ujú. podemos colocarla en el lado dionisíaco y la sutileza es mucho más reflexiva, mucho más
Entonces, eso, por ejemplo, en mi trabajo, y ahí hablaba de esto del curso este de Gestalt Arte y Cuerpo, Ujú, que antes era como, mis trabajos eran mucho más catárticos, ¿no? Mucho más de, lo cual me apasionaba, o me apasiona también, pero este proceso, esta cosa que tiene que ver con en qué momento estoy, tiene que ver también con incluir esta parte sutil, con una cosa reflexiva. Y que además no solamente es un tema, digamos, aprendido a través de los procesos que vengo llevando, a través de la gesta, qué sé yo, ujú. sino también es un camino espiritual. ¿Qué has incluido de sutil en tu proceso? Ah, el esperar que aparezca algo, Ok, esperar. esperar, sí, porque solía empujar un poquito más al precipicio, pero ahora espero un poco más. Ujú, Y entonces en ese esperar aparece la magia, que no es mía, ¿no? La magia ujú. del acompañado. ¿Y qué ¿Y más? qué más que? ¿Qué otra cosa sutil? Ah, bueno, mi carácter siempre tiene que ver con esto, ¿no? Hablando del tema de la exposición, ¿no? Ujú, Yo creo que en mi caso, cuando yo trabajaba, también había cierta parte narcisista que quería, ¿no? Como que un efecto inmediato. ujú, Y eso lo recibía cuando habían agradecimientos y cosas que suelen pasar, ¿no? O transfer también, ¿no? Transferencias que te decían cosas que funcionaban, pero está bueno eso, ¿no? Porque el aplauso, pero me acordaba del aplauso del teatro, ¿no? Pero ujú. ahora la parte sutil es saber de que aunque no te lo digan, o porque también tiene que ver con los caracteres que no suelen decir o agradecer o tomar, sobre todo, uno mira y va viendo que sí está funcionando, ¿no? Ya no como para que me aplaudan, pero sí para el otro, que le sirve al otro más que al narcisista Ujú. terapeuta, ¿no? Va a depender mucho del tipo de carácter. Sí, siempre, siempre. Ujú. Y has contado bastante acerca de tu carácter, de tu personalidad y tu eneatipo. Y detrás de todo eso, ¿quién es Antonio? Mm. Soy un buscador, principalmente. Ujú. Podría considerarme incluso últimamente un encontrador más que buscador, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que uno puede meterse en el rollo de buscar y está bueno porque después de haber Ajá. estado dormido mucho tiempo, buscar está bueno, es una buena energía, pero también nos creemos el rol de buscar, ¿no? De estar aquí, estar allá, y entonces ¿qué pasa? Salto de un árbol al otro, Ujú. como aquí algo y después no, voy el otro, aparece el otro. Perdóname que te interrumpa, por favor. Es que normalmente esto le va a hacer un ruido al No, micrófono. Y ahora sí, o vale. algo así. ¿Qué hacemos? ¿Retomamos? Entonces, no Eh, terminamos de consumir algo, entonces podemos pasar rápidamente de Ho'oponopono, paso a ayahuasca, de ayahuasca paso. Entonces, uno ok. puede pasar a 500 cosas y no termina de dejar que la cosa se cocine dentro de uno, ¿no? Y entonces, encontrar está bueno en un momento del camino, porque como decías, estar dormido y ponerte como buscador es lo mejor. Ujú. Pero luego saber de que, ok, aquí me anclo, aquí quiero saber un poco, vivir esta experiencia, ¿no? A ver completamente, a ver a dónde me lleva. Porque Eh, en esta travesía del viaje del héroe, que es un poco el recorrido de un buscador, saber de que también hay cosas que a uno lo pueden engañar, ¿no? Como Ulises y las sirenas, que la adornaban, le cantaban bonito y el día no quería regresar. Entonces, ¿Y en qué te has sentido como engañado de esa forma? no, autoengañado, más que todo, porque no Autoengañado. autoengañado, decir, ay, que la espiritualidad, qué lindo, qué bonito, Ujú. un poco eso, ¿no? Que es un poco la idealización de la espiritualidad. Claro. Y entonces ahora comprender, por ejemplo, que una espiritualidad no puede ser completa si es que no tocas tus lados oscuros, entonces eso es diferente, ¿no? A ponerme a andar de ropa blanca con, ¿cómo se llama? Mi mala. Ujú. Entonces es como haber cambiado, porque también vengo de una familia muy católica, entonces cambiar como el rosario al mala, y eso algo que aprendí mucho con Claudio Naranjo en un trabajo que hice con él, referente a cómo es para mí la espiritualidad. Y puede ser también dogmática, entonces creer en una espiritualidad más abierta ha sido como también muy revelador para mí, y una espiritualidad que te acepta con tus cosas oscuras.
cosas feas para el mundo, pero que tiene un sentido para ti. Porque una de las cosas, por ejemplo, que yo he ido aprendiendo es que esta cosa oscura que todo el mundo le da miedo a tocar no es más que tu propio niño interior, haciendo un berrinche que no fue aceptado ni recibido por tus padres. Ujú. Entonces, aquí ahora la empiezas a mostrar, a sacar, y claro, como es inconsciente, haces daño, o te haces daño tú. Así que no hay que tenerle mucho miedo a eso. Mm. En el camino chamánico se dice que hay que dejarse tragar por la serpiente, verla cara a cara, que no eres más que tú mismo, ¿no? Y dejarse tragar. Mm. ¿Y definirías a Antonio entonces como un encontrador? Ahora sí, sigo en ese camino, el camino no acaba, no es que uno ya me gradué, ¿no? Entonces, no, eso no va a acabar, uno va a seguir buscando, 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 y encontrando la manera de lo posible, y eso, yo creo que en mi caso, para mí, sentirme más seguro con mi trabajo es como una forma de poder ver si la cosa está funcionando. Y también en mis vínculos, ¿no? Obviamente en mi familia, en mis vínculos más cercanos, cómo es que me voy colocando y cómo es que también me voy resistiendo a algunas cosas. Es como cambiar esta cosa del policía interior que te va castigando por todo lo que fuiste e hiciste, a mirarte más amorosamente, a pesar de que hiciste eso, ¿no? Yo era más, como decía, el niño interior haciendo su berrinche. Mm. Entonces, cambiar esa mirada, yo creo que eso es. Estoy cambiando mi mirada más Ujú. castigadora hacia mí que, bueno, yo creo que el cuerpo habla y entonces el cuerpo empieza a mostrarse, ¿no? Cada Ujú. vez, hablando de exposición, porque tú me conociste con unos 30 kilos más, creo. Ujú. Entonces, eso también tiene que ver mucho, cómo uno se va escondiendo en un cuerpo, una coraza caracterológica, digamos, ¿no? Entonces, uno va sacándose la protección. Mm. Y estos kilos que tú dices que has tenido en tu cuerpo, ¿sientes que era más bien como una coraza que te Sí, protegía del mundo exterior? totalmente. Y es muy loco porque por un lado buscabas esa aceptación, pero al Mm. mismo tiempo una barrera. Mm. Entonces es importante eso, ¿no? De que puedan conocerse, trabajar en sí mismo y saber que todo tiene un porqué. Ahora, en tu vida, ¿cómo vives el hecho de exponerte a la otra persona? Pensando en que no todas las personas son iguales y que en ese tema de la aceptación y demás, pero personas no solamente del mundo del desarrollo personal, sino personas en general. Bueno, eso de exponerse, o sea, mostrarse tal cual, Ujú. va teniendo como más espacio, ¿no? Porque justo hablábamos de que todo inició cuando uno sentía, como yo sentía que no había autenticidad y todo. Hay que separar también los roles, ¿no? Una cosa es el rol de terapeuta, otro es el rol en casa. Yo podría hablar directamente del tema que me pasa en casa, ¿no? Hay cosas que antes me molestaban muchísimo en relación a, por ejemplo, a mis hijas o a la madre de mis hijas, la cual tengo un tiempo separado. Pero que ahora, ¿no? Como que pasan ligero. Me doy cuenta que también tenía que ver con mi rigidez, tiene que ver con mi sobreprotección, porque también soy territorial. Pero justamente eso, ¿no? Que cuando empiezas a mirarte más profundamente, tiene que ver con la responsabilidad, que era un poco el tema, ¿no? De este trabajo de la gesta, el cuerpo y arte, ¿no? Porque cuando tú empiezas a trabajar el cuerpo, te das cuenta que eso, todo es y habita en ti. Sabemos que nosotros proyectamos, colocamos afuera todo lo que te pasa adentro, que no lo reconoces, eso es un tema, digamos, básico de la terapia gestal. Pero cuando tú empiezas a entrar a este espacio del cuerpo y de las sensaciones del cuerpo, ya no tanto de darle espacio a la cabeza, porque la cabeza es la que te dice, no, chao, esta persona te quiere ocupar tu lugar, esta persona quiere esto y quiere lo otro. Ujú. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en el cuerpo, empieza como a identificar otra forma de comunicación y saber, ay, me está pasando lo mismo que, estoy sintiendo esto que, entonces te haces cargo y dejas que le devuelves a la persona o al otro que te molesta o a los vínculos, cada uno con lo suyo, pero tú te haces cargo de lo que sí te corresponde a ti, que es lo tuyo. Entonces, hacerte responsable, que no tiene que ver con culpa, eso tengo que remarcarlo siempre, porque cuando hablamos de responsabilidad, lo primero que aparece en las personas es culpa. No, no es culpa. La culpa no te lleva a la acción.
Ujú, a la acción concreta, digamos, ¿no? Concreta o esencial, porque la culpa, por culpa tú puedes hacer un montón de cosas para liberarte de la del cargo de conciencia, conciencia inferior, no la conciencia superior budista, para diferenciarlo, de policía interior que te dice, mira, que has hecho esto, que has hecho lo otro, entonces haces cosas para tapar eso, para evitar sentir lo que te pasa. Hacerte responsable te lleva a la acción concreta, esencial para ti. Yo me hago cargo, dejo suelto al otro, y en ese es un gran problema, porque nos damos cuenta de que esto que yo me consideraba víctima, víctima de la vida, víctima del otro, es una polaridad, por lo tanto te lleva también a ser victimario o victimaria del otro. Y eso es difícil de aceptar. ujú. Claro, claro. Entonces, en ese proceso, aprender a asumir la responsabilidad de lo que sientes, ya es una separación, no separación de que no quiero saber nada de ti, sino simplemente devolverle al otro lo que le corresponde y tú asumir lo que corresponde. Un ejemplo rápido, si yo me siento, por ejemplo, contigo, oye, nos encontramos allá en el centro comercial tal, en la esquina, Ujú, ¿sí? Entonces, yo salgo apurado, voy, porque estoy ansioso de ver a Fátima, después de tiempo la veo, ujú, voy y me olvido de sacar este abrigo, ¿no? Con este clima que está tremendo. Entonces, yo, por mi ansiedad, llego, la cita es a las 11, llego a las 10. Entonces, tengo una hora ahí esperando. Y tú te retrasas, por lo que sea, por carácter, por lo que sea. ujú, Ya el tráfico y tanta cosa, ¿no? Entonces, llegas a las 12. Y mm, yo me quejo de cuando llegas, te digo, oye, me estoy muriendo de frío acá, mira, no me has dicho nada de que aquí corría mucho frío y es mucho aire y qué sé yo, y te has demorado 2 horas, encima llegas. Entonces, esto es la culpa. La culpa también puede ser la queja. La diferencia es que la culpa la coloco al otro, o mejor dicho, la culpa me la coloco a mí y la queja al otro. Es lo mismo. ujú. Entonces, me peleo contigo. Te vuelo la cabeza. No quiero saber nada de ti. Entonces, si empezamos a asumir las responsabilidades, yo tendría que asumir de mi hora de ansiedad de llegar una hora antes y tú, obviamente, de la tuya. Mm, Pero principalmente que si yo estoy parado ahí y tengo frío, pues me meto adentro un rato, a tomar un café, a abrigarme o irme, decir, ¿a qué horas llegas? No, hacerme responder, ¿a qué horas llegas? No, es que me estoy retrasando, entonces, ya, perfecto, me voy, regreso de nuevo a casa, saco un abrigo, me hago responsable de mi necesidad inmediata, que es el frío en ese ujú. momento. Exacto, Eso es más o menos. En lo emocional funciona exactamente igual. exacto. Es lo que a veces en empresas incluso llamarían proactividad, ¿no? Proactividad pues nace también de la responsabilidad de hacerse cargo de un proyecto, de algo. O sea, que lo estoy llevando a un campo completamente diferente. El cemento no es lo mío. Pero claro, la proactividad nace de tomar acción, pero no es como que se te ocurre de la nada, sino que eres consciente de que te tienes que hacer tu cargo de cosas que tú ya previamente decidiste hacerte cargo y responsable y cumplir lo que dijiste en un inicio. Entonces, bueno, más o menos lo estaba relacionando por ese lado. No tengo Bueno, nada que decir al respecto. No es lo mío. ok. Tú tienes igual una escuela, de la escuela de Claudio Naranjo, de Gestal. Cuéntanos un poco y qué cursos o qué cosas es lo que se viene próximamente. Bueno, tenemos la escuela, que es ahí llevamos la formación de Gestalt Integrativa, que es la propuesta de Claudio Naranjo en relación a la Gestalt, que es la creación de Fritz Perls, solo que Claudio propone una Gestalt viva, que a partir de todo su conocimiento lo volcó en el trabajo también espiritual y tomó, ¿no? Un poco de todo lo que él vivió y que le sirvió para él también. Entonces hizo como un compendio de cosas y actividades que forman ya una estructura de trabajo primero para uno mismo, siempre digo esto, ¿no? Y después que eso que vas aprendiendo por transmisión y no por academización, una transmisión que Y para es. eso es importante recalcar que estos eventos son experienciales, no Sí, son totalmente, teóricos. totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, a partir de esa transmisión, es que puedan llevarlo a su praxis terapéutica, ¿no? Eso, y también tenemos talleres libres abiertos, me refiero, no solamente para los alumnos, que es el que tú viviste, que es el Gestal Arte, Cuerpo y Arte, que ahora se va a realizar el 8, 9 y 10 de diciembre, el último Ujú. del año,
donde también volcamos toda esta experiencia que mencionaba de la Gestalt, el trabajo con el cuerpo y el arte, ¿no? Ujú. Es uno de los proyectos o programas últimos que he desarrollado y que tiene mucho sentido con todo lo que he ido haciendo. Sí. Eso. Y aparte también tenemos en marzo, próximo año, la formación de terapia corporal integrativa, ¿no? Sí, Ujú. que es bastante interesante porque es ahí donde ya la Gestalt Viva es mucho trabajo de cuerpo, pero ahí es como ya el tema corporal totalmente como una materia, reconocer que es una materia que no hemos seguido, que es como la frontera desconocida. Y el trabajo corporal para mí ha sido muy sanador, como ya había mencionado, y eso lo traigo también para que pueda la gente. Y tanto la formación gestal como el trabajo corporal, la TCI, la terapia corporal integrativa, es un Ujú. programa que lo dictan Gestal Viva, todos los discípulos de Claudio Naranjo, hay una asociación internacional de Gestal Viva, y el TCI vienen de España todos los terapeutas que también han Ujú. seguido, es una línea también de trabajo de Claro. Claudio Naranjo, ¿Y ¿no? cuándo empieza? La formación Gestal Viva empieza en junio Ujú. y en enero tenemos un introductorio del TCI, que es el que habilita para llevar la formación en marzo de TCI. Es decir, en enero las personas que quieran estar en terapia corporal integrativa tendrían que inscribirse para poder llevar ese introductorio y así poder entrar a toda la formación de terapia corporal integrativa. Eso, Ujú. sí. Ok, buenísimo. Y en febrero tenemos Enneagrama, que es el que habilita para hacer el programa SAT, que es el programa emblemático de Claudio Naranjo, que es el de 10 días de retiro, donde no hay Ujú. posibilidad de escapar. Del ego. Del ego, digo, del ego. Sí, ¿no? Ok. Bueno, últimas palabras para terminar. ¿Con qué frase te gustaría terminar esta conversación? Bueno, una frase que me gusta mucho de maestro es que algo que desde un inicio del proceso, cuando empecé con él, me llamó mucho la atención. Es que ocúpate del reino de tu corazón, que lo demás llegará por añadidura. Precioso. ¿Qué libro recomendarías? El mío, ¿Cuál? cuando lo termine, Queda en suspenso, ¿no? queda en suspenso. Pero un libro para ampliar, digamos, que no sea solamente en el tema terapéutico, sino en el tema educativo, sobre todo, porque yo creo que el gran problema es, aparte por ahí, ¿no? El tema de haber tenido una educación, lo que yo llamo más que educación, una instrucción, porque eso no es educación. Yo vengo de la educación y sé lo que es educación, pero la forma como se recibe es instructivo, por lo tanto no te deja ampliar el conocimiento, el aprendizaje completo, ni siquiera el pensamiento crítico. Entonces es importante que conozcamos eso, y yo creo que uno de los libros que fue el libro que me llevó a entrar a este mundo, el primer libro que leí de Claudio Naranjo, que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo. Buenísimo. Donde, Anotado. sí, y donde principalmente habla del amor en los vínculos educativos y, claro, terapéuticos, que es algo que nos resistimos siempre. Buenísimo. Muchas gracias. Me ha encantado por conversar contigo y estoy segura que va a también ser súper bueno eh, cuando lo postee y pues la gente que lo vaya a escuchar. Vale, muy bien.